Alexander Grant estaba de pie en el centro del lujoso salón, rodeado por el brillo de las arañas de cristal y las sonrisas falsas de los invitados. Pero sus pensamientos estaban muy lejos. Toda su vida había estado buscando el éxito, construyendo un imperio, olvidando el pasado que había intentado enterrar bajo montañas de oro. Pero cuando un niño de ojos brillantes le tiró de la manga y le dijo: «Mi papá tiene la misma marca de nacimiento que tú», el mundo de Alejandro se estremeció. En ese instante, todos sus millones, lujos y estatus dejaron de importar. Resultó que lo más importante que había olvidado empezaba a revelar sus secretos. ¿Quién es ese niño? ¿Qué había detrás de aquella inocente declaración infantil? Alexander aún no sabía que aquellas pocas palabras pondrían patas arriba toda su vida y le obligarían a enfrentarse a las sombras del pasado del que había estado huyendo durante décadas. En el centro de este opulento acontecimiento se encontraba el propio Alexander, una figura alta que destilaba confianza y carisma. Llevaba el pelo oscuro perfectamente peinado y un traje a medida que le sentaba de maravilla. Era la personificación del poder y la influencia. Sus penetrantes ojos azules recorrieron a la multitud, observando el mar de rostros que le miraban, ansiosos por escuchar lo que tenía que decir. Esta noche era algo más que un multimillonario. Era un faro de esperanza para muchos, un defensor de las causas importantes. Cuando se acercó al podio, el público guardó un respetuoso silencio. Alexander se aclaró la garganta y comenzó, con una voz que resonaba con autoridad: «Señoras y señores, gracias por acompañarnos esta noche. Su presencia aquí no es solo un testimonio de su generosidad, sino también de su compromiso para marcar la diferencia». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo, con el peso de su mensaje palpable en el aire. Juntos podemos cambiar vidas, elevar comunidades y crear un futuro mejor para los menos afortunados. El aplauso que siguió fue atronador y resonó en el gran espacio. Siguió hablando con pasión de los proyectos financiados por la organización benéfica, de la educación, la sanidad y la importancia de retribuir. Sus palabras tejieron un tapiz de esperanza que encendió los corazones del público. Sin embargo, entre los vítores y la admiración, le invadió una extraña sensación: sentirse observado, que alguien le observaba con una intensidad que le resultaba extrañamente familiar. Cuando concluyó su discurso, los aplausos fueron en crescendo, llenando la sala de energía eléctrica. Sonrió amablemente, saludando con la cabeza a la multitud, y estaba a punto de bajar cuando se fijó en una pequeña figura de pie al borde de la reunión. Un niño de no más de 8 años, con el pelo castaño despeinado y ojos muy abiertos y curiosos, cautivó la atención de Alexander. El niño parecía fuera de lugar entre el mar de adultos glamurosos, pero su comportamiento inocente atrajo a Alexander, despertando algo en lo más profundo de su ser, un eco nostálgico de un pasado que casi había olvidado. Cuando la multitud empezó a dispersarse, el chico dio un tímido paso adelante con la mirada fija en Alexander. Tiró de la manga del multimillonario, su pequeña mano apenas pudo agarrar la fina tela. «Oiga, señor», dijo el chico, con voz alta y clara, cortando el ruido desvanecido de la gala, «mi padre tiene una marca de nacimiento como la suya». Por un instante, la sonrisa de Alexander vaciló y el corazón le dio un vuelco. Su mente se aceleró cuando instintivamente bajó la mirada hacia su antebrazo, donde una distintiva marca de nacimiento en forma de media luna había formado parte de su vida desde que tenía memoria. Era un rasgo en el que rara vez pensaba, una marca de individualidad. Sin embargo, ahora lo sentía como un vínculo con algo mucho más grande y significativo. Se agachó para encontrarse con la mirada del chico, picado por la curiosidad. «¿En serio?», preguntó, suavizando la voz. «¿Cómo es la marca de nacimiento de tu padre?». La cara del chico se iluminó de emoción.
Es como una pequeña luna, igual que la tuya, gesticuló animadamente, con las manos formando una media luna en el aire. Siempre me ha parecido genial. Nos hace especiales, ¿verdad? A Alexander se le encogió el corazón ante el inocente entusiasmo del chico. Sí, nos hace especiales, respondió, volviendo la sonrisa a su rostro. ¿Cómo te llamas, colega? Oliver, sonríe el niño, claramente orgulloso de compartir su nombre. Estoy aquí con mi padre. Me dijo que podía venir a ver a la gente importante. ¿Eres una persona importante? Alexander soltó una risita, el cálido sonido rompió la tensión que inexplicablemente se había instalado en su pecho. Podría decirse que sí, pero, ¿sabes qué? Las personas más importantes son las que se preocupan por los demás, como tú y tu padre. Oliver asintió serio, con los ojos brillantes de admiración. Yo también quiero ayudar a la gente, como tú. La sinceridad de su voz tocó una fibra sensible en Alexander, recordándole una época en la que él también había soñado con marcar la diferencia antes de que el peso de la riqueza y la responsabilidad eclipsaran sus aspiraciones. Mientras hablaban, la sala que los rodeaba se desvaneció en el fondo y los festejos de la gala se convirtieron en un zumbido lejano. Alexander sintió una conexión inesperada con aquel niño, un vínculo que trascendía sus diferencias de edad y circunstancias. Era como si Oliver hubiera descorrido una cortina, dejando al descubierto un atisbo de un pasado que había permanecido enterrado bajo capas de éxito y ambición. ¿Crees que algún día serás multimillonario?, preguntó Oliver, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Alexander se rió de nuevo, con el corazón reconfortado por la inocencia del chico. Eso no lo sé, pero espero ser alguien que pueda ayudar a los demás, como estoy intentando hacer esta noche. ¿Puedo ayudarte? Quiero ayudar, exclamó Oliver, con un entusiasmo contagioso. Ya lo eres, Oliver, respondió Alexander, con voz llena de sinceridad. Solo por estar aquí y preocuparte, estás ayudando más de lo que crees. Pero tan rápido como floreció el momento, empezó a desvanecerse. El ruido de la gala volvió a surgir, apartando la atención de Alexander del chico. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que su tiempo con Oliver estaba llegando a su fin. Al levantarse, sintió una extraña mezcla de emociones que se arremolinaban en su interior. Nostalgia, curiosidad y un indicio de algo más profundo, algo que no lograba ubicar. Pórtate bien, Oliver, dijo Alexander, alborotando suavemente el pelo del chico. Y no te olvides de ayudar también a tu padre. Lo haré, prometió Oliver, con una sonrisa en la cara. Quizá algún día podamos ayudar juntos. Cuando el chico se dio la vuelta para reunirse con su padre, Alexander lo vio marchar, con el corazón oprimido por preguntas no formuladas. ¿Quién era el padre del niño? ¿Qué historias se escondían tras aquella marca de nacimiento? La noche seguía desarrollándose a su alrededor, pero Alexander no podía evitar la sensación de que aquel encuentro no era más que el principio de algo mucho más grande. Una inesperada conexión con un pasado que creía haber dejado atrás persistía ahora en el aire, incitándole a contemplar las implicaciones de lo que acababa de experimentar. Respirando hondo, volvió a la gala, a relacionarse con los invitados una vez más. Pero su mente estaba en otra parte, navegando por un laberinto de recuerdos y emociones. No se imaginaba que las inocentes palabras de un niño lo llevarían a un descubrimiento que desentrañaría su identidad y daría nueva forma al legado que creía comprender. Mientras las risas y las conversaciones se arremolinaban a su alrededor, la noche se convirtió en un tapiz de posibilidades. Los hilos de su vida se entrelazaban con los del chico y su familia, insinuando un futuro cargado de revelaciones y conexiones transformadoras. Los murmullos de la gala se desvanecieron en el fondo cuando Alexander Grant se alejó de la multitud, con la mente aún en blanco por la inocente declaración del niño.
Las risas y el tintineo de las copas se mezclaron mientras se abría paso entre la multitud de invitados elegantemente vestidos. El gran salón de baile, adornado con arreglos florales y brillantes lámparas de araña, se sentía sofocante en su opulencia. Las palabras de Oliver resonaron en su mente, una melodía inquietante que despertó algo en lo más profundo de su memoria, un recuerdo que había enterrado durante mucho tiempo bajo capas de ambición y éxito. Decidido a encontrar respuestas, Alexander escudriñó discretamente la sala en busca del padre de Oliver. Se acercó a un grupo de invitados, cuyas risas lo atrajeron, pero hablaban en voz baja sobre los acontecimientos más destacados de la velada, sin darse cuenta de la agitación que se estaba gestando en su interior. Carraspeó y llamó la atención de una mujer con el pelo elegantemente peinado y un vestido resplandeciente. «Disculpen», empezó, con voz firme a pesar de la ansiedad que le revolvía el estómago. «¿Alguno de ustedes conoce al chico que acaba de estar aquí? ¿El que mencionó una marca de nacimiento?» La mujer ladeó la cabeza y frunció ligeramente el ceño. «¿Oh, te refieres a Oliver? Creo que su padre está por aquí. Creo que está atendiendo algunos asuntos de negocios». «Asuntos de negocios», repitió, despertando su interés. «¿Sabes su nombre?» «Daniel, creo». «Daniel Carter», respondió, su tono se aligeró. «Es un hombre amable. Lo he visto en algunos de estos eventos, siempre con ese chico suyo». Alexander asintió, el nombre resonando en su mente. Sintió una extraña atracción hacia el niño y su padre, como si fueran hilos que tiraban del tejido de su propia vida. Dio las gracias a la mujer y se alejó, escudriñando la habitación en busca de algún rastro de Daniel Carter. La búsqueda se le hizo eterna, alimentada por una mezcla de curiosidad y creciente ansiedad. Después de lo que le pareció una eternidad, vio a Daniel al otro lado de la sala, conversando con otro invitado. Era alto, con una robusta belleza que parecía reflejar los rasgos de Alexander. Era como si se mirara en un espejo, aunque en uno que contuviera los reflejos de una vida que no había recorrido. Alexander sintió una conexión inexplicable, un hilo del destino entretejido en sus vidas. Armándose de valor, se acercó a Daniel, que se reía de algo que había dicho su compañero. Cuando Alexander se acercó, Daniel se giró y su risa se desvaneció al ver un destello de reconocimiento en sus ojos. «Señor Grant», saludó, extendiendo una mano. «No esperaba verle aquí. Daniel, ¿verdad?», respondió Alexander, estrechándole la mano. «Quería hablarte de tu hijo, Oliver». La expresión de Daniel cambió a una de curiosidad. «Oh, ¿qué pasa con Oliver? Hay algo peculiar en nuestro encuentro de esta noche», empezó Alexander, con voz baja, con cuidado de no llamar la atención de los invitados cercanos. «Mencionó una marca de nacimiento que compartimos. No pude evitar sentirme obligado a saber más». Daniel enarcó una ceja, con un atisbo de intriga en la comisura de los labios. ¿Una marca de nacimiento? Siempre le han fascinado ese tipo de conexiones. Es curioso cómo los niños perciben cosas que nosotros pasamos por alto. «Sí, lo es», respondió Alexander, con el corazón acelerado. «Me gustaría saber más sobre tu familia, si no te importa». Los dos hombres se apartaron de la multitud y buscaron un rincón más tranquilo del salón de baile, donde la música estaba apagada y las luces proyectaban un suave resplandor a su alrededor. Daniel se quedó pensativo, su mirada se desvió momentáneamente como si estuviera sopesando el significado de la petición de Alexander. «Oliver y yo llevamos una vida sencilla», dice Daniel, con voz firme pero cautelosa. «Soy padre soltero y trabajo duro para mantenerlo. No tenemos mucho, pero nos las arreglamos». Alexander asintió, percibiendo una profundidad subyacente en las palabras de Daniel. «Está haciendo un gran trabajo. Es un chico extraordinario». Daniel sonrió, la calidez en sus ojos evidente. «Gracias. Él es mi mundo.
Mientras hablaban, Alexander no podía evitar la sensación de que sus vidas estaban entrelazadas de un modo que aún no podía comprender. Los ojos brillantes y las preguntas inocentes de Oliver habían despertado una parte de él que creía extinguida desde hacía tiempo, la curiosidad por las raíces familiares y un pasado que había enterrado meticulosamente bajo su imperio de riqueza e influencia. «Háblame de tu familia», le dijo Alexander con suavidad, apenas por encima de un susurro. «¿Tienes hermanos? ¿Alguna historia que deba conocer?» Los ojos de Daniel se oscurecieron ligeramente, un destello de dolor cruzó sus facciones. «No hay mucho que contar. Crecí en un pueblo pequeño, pero me fui después de que las cosas se complicaran. Mis padres ya no están y perdí el contacto con los pocos parientes que tenía». «¿Qué quieres decir con complicado?», insistió Alexander, percibiendo la vacilación. Daniel vaciló, con el peso de las verdades no dichas flotando en el aire. «Hubo una tragedia que lo cambió todo. Mi tío falleció y hubo rumores sobre un niño, algo que nunca se explicó del todo. No es algo en lo que me guste pensar». El corazón de Alexander se aceleró cuando Daniel habló. La mención de un niño le tocó la fibra sensible y le produjo una oleada de ansiedad. Era como si estuvieran ante el precipicio de una revelación que podría alterar el curso de sus vidas. «Lo comprendo», respondió Alexander, con voz firme a pesar de la tempestad en su interior. «Pero a veces el pasado nos alcanza». Daniel asintió, su expresión se suavizó. «Sí, así es. Y a veces es mejor dejar ciertas cosas enterradas». La conversación quedó suspendida en el aire, cargada de posibilidades no expresadas, mientras la música sonaba a su alrededor. La mente de Alexander se agitaba, uniendo fragmentos de una historia familiar que solo había empezado a explorar: la marca de nacimiento, la tragedia, los lejanos susurros de un niño. Todo parecían piezas de un rompecabezas que estaba desesperado por resolver. Esa misma noche, cuando regresó a su lujoso ático, los ecos de la velada permanecieron a su alrededor. La opulencia de su entorno se sentía vacía, eclipsada por las inquietantes preguntas que llenaban su mente. Se sirvió un vaso de whisky y el líquido ámbar se arremolinó como los pensamientos que le rondaban por la cabeza. Sentado en el borde de su lujoso sofá, cogió un viejo álbum de fotos que había en una estantería cercana. Al abrirlo, las motas de polvo bailaron en el aire, revelando imágenes de un tiempo pasado. Cada fotografía contaba una historia, un vistazo a una vida que casi había olvidado. Recorrió las imágenes con los dedos y se detuvo en una foto de su yo más joven. Un niño con la misma marca de nacimiento que Oliver había señalado. El parecido era asombroso, la familiaridad abrumadora. Cerró los ojos y los recuerdos le invadieron, risas, calidez y el dolor de la pérdida. Recordó las reuniones familiares, cómo se le iluminaban los ojos a su madre cuando hablaban de sus antepasados y las historias que se transmitían de generación en generación. Pero también era una época llena de sombras, susurros de secretos que se habían escondido tras la fachada de riqueza y éxito. Los pensamientos de Alexander giraron en espiral y sintió un impulso irrefrenable de descubrir la verdad. Tenía que haber algo más en la historia, algo más en su conexión con Oliver y Daniel. La idea de contratar a un investigador privado parpadeó en su mente como un faro, iluminando el camino hacia las respuestas que buscaba desesperadamente. Antes de que pudiera dudar de sí mismo, sacó su teléfono y la pantalla iluminó su rostro en la penumbra. Empezó a buscar investigadores en la zona, con la esperanza de encontrar a alguien discreto, alguien que pudiera ayudarle a navegar por la enmarañada red de la historia de su familia. Su corazón se aceleró con anticipación cuando hizo la llamada, sintiendo el peso de la decisión asentarse en su pecho. Al colgar, Alexander supo que estaba al borde de un viaje que le llevaría a lugares que había evitado durante mucho tiempo.
Las sombras del pasado le llamaban y estaba dispuesto a responder. Respirando hondo, se preparó para lo que estaba por venir, sabiendo que las respuestas que buscaba podrían cambiar su concepción de la familia, la identidad y, en última instancia, de sí mismo. Los días pasaban sin rumbo para Alexander Grant, cada hora lastrada por la gravedad de las palabras del chico y el inquietante sentimiento de nostalgia que habían despertado en él. Se encontró inmerso en recuerdos fragmentados, los ecos de su pasado arremolinándose a su alrededor como sombras que se negaban a asentarse. El ático, con su opulencia y grandeza, le parecía cada vez más vacío. El reluciente paisaje urbano que veía por la ventana le parecía lejano en comparación con los recuerdos vívidos pero inconexos de su infancia que bailaban en el borde de su conciencia. Sentado en su estudio, Alexander miraba la pared adornada con fotografías que describían su vida. Cada marco era un testimonio de su éxito, pero ninguno hablaba del inquietante vacío que sentía en su interior. Recordaba a un pariente lejano, una figura que había desaparecido de su vida cuando apenas tenía edad para comprender el peso de la pérdida. Los recuerdos eran borrosos, como una fotografía descolorida que se hubiera dejado demasiado tiempo al sol. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos le invadieran. Podía imaginarse una reunión familiar en un pequeño salón iluminado por el sol, con las risas de los parientes resonando en sus oídos. Sin embargo, en un rincón de aquel recuerdo, persistía una sombra, un hombre mayor de ojos amables y sonrisa amable que siempre había estado allí, pero que un día pareció desaparecer sin dejar rastro. «¿Por qué no puedo recordar más?», murmuró, con la frustración reflejada en su voz. Necesitaba respuestas, y la inocente declaración del chico había encendido un fuego en su interior. Se sintió impulsado, como si el chico hubiera abierto una puerta a un pasado que hacía tiempo que había cerrado. Al día siguiente, se reunió con el investigador privado que había contratado. El investigador, un hombre enjuto de ojos afilados y aire decidido, se sentó frente a Alexander en una cafetería elegante y moderna. El local bullía con el parloteo de los clientes, pero Alexander se sentía como en una burbuja de aislamiento, a la espera de una revelación que podría cambiarlo todo. «Señor Grant», empezó el investigador, echando un vistazo a sus notas. «He indagado en los antecedentes del padre de Oliver, Daniel. Parece que una vez vivió en el mismo pueblo donde usted creció». Las palabras hicieron que Alexander sintiera un escalofrío, como dedos helados recorriéndole la espalda. «¿Qué quieres decir? ¿Qué pueblo?». «Cedarwood», respondió el investigador, levantando la vista para encontrarse con la mirada de Alexander. «Es un lugar pequeño, no muy lejos de donde pasó su infancia. Daniel se mudó hace años, pero los registros muestran que nació y creció allí». «Cedarwood», susurró Alexander, el nombre resonando en su mente como un fantasmal recuerdo del pasado. Hacía años que no pensaba en aquel pueblo. Los recuerdos de los días soleados jugando en el campo y los picnics familiares se agolparon en su memoria, entremezclados con una sensación de pérdida que nunca se había disipado del todo. «La investigación también descubrió algunos lazos familiares entre tu familia y la de Daniel», continuó el investigador, con voz firme. «Hay indicios de una conexión que podría ser más profunda que el simple hecho de vivir en la misma ciudad». Alexander se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado. «¿Qué tipo de conexión?». El investigador revolvió los papeles y frunció el ceño. «Se menciona una tragedia familiar en la que está implicado un hombre llamado Henry Grant, tu tío, creo. Tenía un hijo, pero las circunstancias de su desaparición son oscuras. No está claro lo que pasó, pero dejó una marca en tu familia». La mención del nombre de su tío tocó una fibra sensible en el corazón de Alexander. Henry había sido una figura rodeada de misterio, un hombre del que se hablaba en voz baja durante las reuniones familiares.
Había desaparecido más o menos en la misma época en que Alexander había perdido el contacto con esa parte de su familia. ¿Crees que Daniel podría estar emparentado con él?, preguntó Alexander, con la mente llena de posibilidades. El investigador asintió. Sin duda es posible. Si Daniel está relacionado con Henry, Oliver podría ser su sobrino, dijo, con el peso de la revelación flotando en el aire. Las palabras resonaron en la mente de Alexander, con el corazón latiéndole con una mezcla de emoción y miedo. ¿Un sobrino? La idea era insondable, pero a la vez emocionante. Había pasado tantos años construyendo una vida que se sentía aislada de las conexiones familiares, y ahora la idea de un miembro de la familia, especialmente un niño, era a la vez estimulante y aterradora. Gracias, dijo Alexander, con la voz apenas por encima de un susurro. Sentía la atracción de Cedarwood, un impulso inexplicable de volver a un lugar que contenía las claves de su pasado. Necesito ir allí, tengo que saber más. El investigador asintió, comprendiendo la urgencia en el tono de Alexander. Puedo ayudarte con eso. Reuniré más información y te enviaré todo lo que encuentre. Cuando Alexander salió del café, su mente se inundó de pensamientos sobre la pequeña ciudad que una vez había sido su hogar. Casi podía ver las calles familiares, el susurro de las hojas de los árboles que bordeaban las aceras y la vieja casa familiar que había sido testigo de innumerables recuerdos. ¿Seguiría sintiéndose como en casa, o sería un recuerdo inquietante de lo que había perdido? El viaje a Cedarwood al día siguiente estuvo lleno de una mezcla de expectación y temor. El paisaje cambió de la bulliciosa ciudad al pintoresco encanto rural que una vez definió su infancia. Mientras recorría las sinuosas carreteras, sintió que le invadía un sentimiento de nostalgia que se entrelazaba con la esperanza de descubrir la verdad. Al entrar en Cedarwood, le sorprendió lo poco que había cambiado. El pueblo era un mosaico de recuerdos. Cada esquina guardaba una historia, cada edificio un fragmento de su pasado. Aparcó delante de una casa en ruinas que había pertenecido a su familia. La pintura estaba desconchada y el jardín, antaño lleno de flores, había sucumbido al abandono. Sin embargo, se sentía vivo, con susurros del pasado que le invitaban a entrar. A medida que se acercaba a la puerta principal, le invadían los recuerdos. Casi podía oír las risas de los niños que jugaban en el patio y oler la comida de su madre a través de las ventanas abiertas. Respiró hondo y empujó la puerta, cuyo crujido resonó en los pasillos vacíos como una bienvenida fantasmal. El interior estaba en penumbra, el aire espeso de polvo y olor a recuerdos olvidados. La luz del sol entraba por las ventanas mugrientas, proyectando un resplandor dorado sobre el descolorido papel pintado. Deambuló por las habitaciones, cada paso le producía ondas de nostalgia. De repente, una voz rompió el silencio. ¿Has vuelto, verdad? Sorprendido, Alexander se giró y vio a una anciana en la puerta, con los ojos brillantes al reconocerla. Era delgada y frágil, pero desprendía un aura de calidez que le tranquilizó de inmediato. Yo vivía aquí, tartamudeó Alexander, con el corazón acelerado. Soy Alexander Grant. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par y una sonrisa se dibujó en su curtido rostro. Me acuerdo de ti, querido. Eras solo un niño cuando te fuiste. Tu madre solía traerte aquí todos los veranos. Hace años que no vuelvo, admitió, con las emociones arremolinándose en su interior. Estoy intentando aprender sobre mi familia, sobre mi tío. La expresión de la mujer cambió, una sombra recorrió sus facciones. Henry, una historia tan trágica, debes saber lo que le pasó. Alexander asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. He oído fragmentos, algo sobre un niño. La mirada de la mujer se volvió distante, como si se asomara a un pasado enterrado hace tiempo. Sí, un niño. Después del accidente, todo cambió.
La gente no hablaba de ello, pero dejó cicatrices en tu familia. Hubo susurros de secretos y lazos perdidos. Su corazón se aceleró mientras asimilaba sus palabras. Las piezas iban encajando, pero el cuadro seguía incompleto. ¿Sabes lo que le pasó a ese niño? ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? La mujer vaciló, con los ojos nublados por los recuerdos. Hay cosas que es mejor no decir, querida. Pero si buscas familia, puede que encuentres lo que buscas. Con eso, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Alexander solo en la casa que antes le resultaba tan familiar, pero que ahora le parecía una extraña. Mientras estaba allí, rodeado de ecos del pasado, se dio cuenta de que el viaje para descubrir la historia de su familia no había hecho más que empezar. Sintió la abrumadora necesidad de recomponer los fragmentos de su vida que habían estado dispersos durante demasiado tiempo. Mientras Alexander deambulaba por las pintorescas y desgastadas calles del barrio de su infancia, sintió una atracción casi tangible, como si el aire mismo estuviera saturado de nostalgia e historia tácita. Las casas que lo rodeaban se erguían como centinelas silenciosos, cada una de ellas depositaria de recuerdos entrañables y dolorosos. Se detuvo y su mirada se posó en una pequeña casita blanca con una valla de madera que había vivido tiempos mejores. La pintura estaba descascarillada y el jardín estaba cubierto de maleza, pero conservaba una calidez innegable, un recuerdo de tiempos más sencillos. Su mente se llenó de pensamientos sobre Oliver y la profunda conexión que había sentido cuando el chico mencionó la marca de nacimiento. Era como si se hubiera abierto una puerta a un mundo que había olvidado hacía tiempo. El peso de los secretos de su familia le pesaba sobre los hombros y sabía que tenía que descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. Mientras avanzaba por la calle, le llamó la atención una anciana que cuidaba de su jardín. Tenía el pelo plateado recogido en un moño y un rostro amable que pareció iluminarse cuando se fijó en él. Alexander sintió un impulso instintivo de acercarse a ella, como si pudiera contener piezas del rompecabezas que él intentaba montar desesperadamente. «Disculpe, señora», dijo, con voz firme a pesar del torbellino de emociones que se agitaban en su interior. «Estoy buscando información sobre mi familia. Vivía por aquí cuando era más joven». La mujer se limpió las manos en el delantal y se acercó, con los ojos entrecerrados mientras lo estudiaba. «Alexander Grant, ¿verdad? ¿Cómo has crecido? Eras solo un niño cuando te fuiste. Tus padres, tan buena gente». Un destello de reconocimiento se encendió en el pecho de Alexander y asintió, animándola a continuar. «Sí, así es. ¿Recuerdas algo de mi tío? Me han dicho que hubo algunos sucesos trágicos en torno a nuestra familia». La expresión de la mujer cambió y frunció el ceño. «Ah, sí, una tragedia. Tu tío era todo un personaje. Había algo en él, algo que le preocupaba profundamente. No puedo decir que conozca todos los detalles, pero recuerdo los murmullos del vecindario. Después del accidente, bueno, se decía que tenía un hijo. ¿Sabes lo que le pasó a ese niño?», preguntó Alexander con el corazón palpitante. Las palabras flotaban en el aire como un hilo frágil, y se sintió como si estuviera a punto de descubrir una verdad enterrada desde hacía mucho tiempo. Dudó y miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la escuchaba. Se llevaron al niño después del accidente. Hubo rumores sobre la madre. Fue una época muy oscura para su familia. La gente no hablaba mucho de ello. Era como si todo el pueblo quisiera olvidar. ¿Sabes a dónde han ido?», Alexander presionó, la desesperación se deslizaba en su voz. «¿Hay alguna manera de que pueda averiguar más?». La mujer negó lentamente con la cabeza. «Me temo que no, querida. Todo fue muy secreto. Pero si buscas respuestas, quizá quieras hablar con Daniel Harper. Estaba por allí en aquella época y puede que sepa más sobre lo que pasó. Vive al final de la calle». «Daniel Harper», repitió Alexander, memorizando el nombre.
Gracias por su ayuda. Cuando se dio la vuelta para marcharse, la mujer le gritó: ten cuidado, Alexander. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. Sus palabras resonaron en su mente mientras se dirigía a casa de Daniel. ¿Qué había querido decir? ¿La verdad le traería la paz o solo serviría para ahondar los abismos de dolor que parecían definir la historia de su familia? Sentía que se le hacía un nudo en el estómago a cada paso, y que la incertidumbre le corroía la determinación. Cuando Alexander llegó a la modesta casa, se quedó un momento en la puerta, observando el entorno. El césped estaba perfectamente recortado y un columpio se mecía suavemente con la brisa, un nostálgico recuerdo de la inocencia de la infancia. Respiró hondo y llamó a la puerta con el corazón acelerado. Un momento después, un hombre de unos 40 años abrió la puerta. Tenía una sonrisa cálida, pero vaciló al percibir la seriedad de Alexander. ¿Puedo ayudarle?, preguntó el hombre. Hola, soy Alexander Grant, se presentó, extendiendo una mano. Esperaba hablar con usted sobre la historia de mi familia. Daniel enarcó una ceja, con un gesto de confusión en el rostro, mientras estrechaba la mano de Alexander. ¿Grant? No me había dado cuenta. ¿Qué te trae por aquí? Recientemente he descubierto cierta información sobre mi familia, y parece que podemos tener algunas conexiones, explicó Alexander, sintiendo el peso de sus palabras. He oído que podrías saber más sobre mi tío y los acontecimientos que rodearon su vida. La expresión de Daniel cambió, una sombra recorrió sus facciones. Ah, ya veo. Es una historia complicada, que muchos preferirían olvidar. Entra, podemos hablar. Al entrar, Alexander quedó impresionado por lo acogedor del lugar. Las paredes estaban adornadas con fotos familiares, risas capturadas en marcos congelados. Pero la alegría de aquellas imágenes le resultó agridulce ante el telón de fondo de su búsqueda de la verdad. Tomó asiento en la mesa de la cocina y su pulso se aceleró cuando Daniel se sentó frente a él. Dime, ¿qué sabes?, preguntó Daniel, con voz firme pero llena de cautela. Alexander relató el encuentro con Oliver, la mención de la marca de nacimiento y las revelaciones de la mujer sobre su pasado común. Cada palabra le parecía pesada, como si estuviera poniendo los cimientos de un puente destinado a cruzar generaciones. He estado buscando respuestas, concluyó Alexander, clavando sus ojos en los de Daniel. Necesito entender qué les ocurrió a mi tío y a ese niño. No puedo quitarme la sensación de que hay algo más en esta historia. Daniel suspiró profundamente, frotándose la nuca mientras se recostaba en la silla. No es una historia fácil de contar, Alexander. Tu tío era un buen hombre, pero se enfrentaba a demonios que muchos no veían. El accidente lo cambió todo. El niño, mi hermano, nos fue arrebatado demasiado pronto. ¿Tu hermano? La mente de Alexander se agitó. ¿Quieres decir? Sí, confirmó Daniel, con expresión de dolor. Mi hermano era hijo de tu tío. Nos dijeron que se había ido después del accidente, pero había rumores de que estaba vivo, que se lo habían llevado por razones que nunca llegamos a comprender del todo. ¿Sabes a dónde fue? ¿Hay alguna posibilidad de que siga ahí fuera? El corazón de Alexander se aceleró con las posibilidades. Daniel negó con la cabeza, la angustia evidente en sus ojos. Ojalá pudiera decírtelo. Todo lo que sé es que, tras la tragedia, mi familia se fracturó. Perdimos el contacto y la verdad quedó envuelta en el silencio. Era como si nadie quisiera reconocer lo que había pasado. La habitación quedó en silencio, ambos hombres sumidos en sus pensamientos. Alexander sintió una oleada de emociones, dolor por la familia que nunca había conocido de verdad, rabia por los secretos que los habían mantenido separados y la esperanza de que tal vez pudiera reparar los hilos de su historia común. ¿Puedes ayudarme a encontrar más respuestas?, preguntó finalmente Alexander, rompiendo el silencio. Necesito saber por dónde empezar.
Daniel le miró, con un destello de determinación encendiéndose en sus ojos. Si estás dispuesto a profundizar, puedo ayudarte. Quizá podamos unir las partes fragmentadas de la historia de nuestra familia. Gracias, exhaló Alexander, sintiendo que un propósito le inundaba. Ya no era solo una búsqueda de respuestas, era un viaje hacia la recuperación de su identidad, hacia la comprensión de quién era realmente. Se había pasado la vida construyendo muros alrededor de su corazón, pero ahora sentía que empezaba a formarse un puente que podría conectarle con la familia que había perdido. Cuando empezaron a hablar de sus próximos pasos, un nuevo vínculo empezó a arraigar entre ellos, dos hombres unidos por la sangre y por las sombras de su pasado. El camino que tenían por delante no sería fácil, pero por primera vez en años, Alexander sintió el aliento de la esperanza, un susurro de redención que le invitaba a seguir adelante. El aroma a café recién hecho llenaba el aire de la pintoresca cafetería donde Alexander Grant había quedado con Daniel a la mañana siguiente. La luz del sol entraba por los grandes ventanales, proyectando un cálido resplandor sobre las rústicas mesas de madera y las sillas desparejadas. Alexander llegó unos minutos antes, con el corazón acelerado. Había planeado meticulosamente la reunión, pero la realidad le parecía mucho más desalentadora de lo que había imaginado. Mientras se sentaba en una mesita junto a la ventana, no pudo evitar repasar en su mente los acontecimientos de los últimos días. La gala benéfica le había parecido un acontecimiento más en su apretada agenda, pero el inocente comentario de Oliver había despertado en él una curiosidad insaciable. Ahora estaba a punto de descubrir una verdad que podría cambiarlo todo sobre su pasado, su identidad y su familia. Daniel llegó puntual, con una mezcla de curiosidad e inquietud. Recorrió el café y su mirada se posó en Alexander, que se levantó para saludarle. «Tú debes de ser Alexander», dijo tendiéndole la mano, con voz firme a pesar de la evidente tensión que se respiraba en el ambiente. «Sí, y tú debes de ser Daniel», respondió Alexander, estrechándole la mano con firmeza. Hubo un momento de conexión palpable, un parpadeo de reconocimiento que ninguno de los dos podía explicar del todo. Ambos tomaron asiento, con el peso de las palabras no dichas colgando entre ellos. «Gracias por reunirse conmigo», empezó Alexander, intentando estabilizar la voz. «Sé que esto es inusual, pero sentí que era importante hablar». Daniel asintió, con el ceño fruncido por la contemplación. «Yo también he estado pensando en esto. Oliver te mencionó, y... bueno, es todo muy extraño». Alexander se inclinó hacia adelante, picado por la curiosidad. «¿Qué ha dicho Oliver?» «Dijo que te parecías a él. Pensé que eran imaginaciones infantiles, pero...». La voz de Daniel se apagó y apartó la mirada un momento, ensimismado. «Hacía tiempo que nadie me hablaba de la familia. Hemos sido muy reservados durante mucho tiempo». «Lo comprendo», responde Alexander con el corazón palpitante. «He estado intentando reconstruir la historia de mi familia. Hay tantas lagunas que es como si hubiera vivido en la niebla». Daniel le devolvió la mirada y, por un momento, se sintieron como dos barcos que se cruzan en la noche, ambos en busca de algo perdido. «¿Qué sabes de tu familia?», preguntó Daniel con cautela. Alexander vacila, los recuerdos le invaden. «Mi infancia fue complicada. Crecí con algunos parientes, pero siempre sentí que me faltaba algo. Había un nombre que siempre salía a relucir, un tío que desapareció cuando yo era joven. Mis padres nunca hablaron de él. Era como si nunca hubiera existido». La expresión de Daniel cambió, un destello de reconocimiento brilló en sus ojos. «Puede que sepa más de lo que crees. Ese tío era mi padre». Las palabras flotaban en el aire, cargadas de significado. A Alexander se le cortó la respiración. «¿Tu padre? ¿Cómo puede ser? Creía que se había ido, perdido en el tiempo».
Daniel se reclinó en la silla, cruzó los brazos y asintió lentamente. Nunca estuvo perdido, no realmente. Tenía una familia, mi madre y yo. Pero después del accidente, todo cambió. Se produjo una ruptura. Crecí oyendo historias sobre él, pero nunca quedó claro por qué se había ido. ¿Qué accidente?, preguntó Alexander con el corazón acelerado. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero la imagen seguía siendo borrosa. Daniel respiró hondo, los recuerdos eran claramente dolorosos. Fue un accidente de coche. Mi madre conducía y mi padre. Bueno, no sobrevivió. Yo era un bebé, demasiado pequeño para recordar. Después de aquello, mi madre luchó por mantener las cosas en orden. Nos mudamos, y era como si intentáramos escapar de las sombras del pasado. La mente de Alexander se agitó. ¿Por qué no supe de ti? ¿Por qué nadie me lo dijo? Creo que es porque duele demasiado. Las familias pueden ser complicadas, los secretos supuran, respondió Daniel, con la voz teñida de tristeza. Mi madre nunca quiso hablar de ello. Era más fácil fingir que no había ocurrido. Permanecieron sentados en silencio durante un momento, cada uno sumido en sus pensamientos. Alexander sintió un torbellino de emociones agitándose en su interior. Rabia, confusión y un profundo dolor por la familia que nunca llegó a conocer. Oliver, dijo de repente, tiene una marca de nacimiento como la mía. Se dio cuenta. Todo este tiempo, pensé que era solo una coincidencia. Los ojos de Daniel se abrieron ligeramente. La marca de nacimiento es un rasgo familiar que se ha transmitido de generación en generación. Pensé que era solo una rareza genética. Entonces es posible que estemos conectados, susurró Alexander, asimilando el peso de la revelación. Tú y yo, podríamos ser familia. Justo cuando la conversación llegaba a un momento crucial, el teléfono de Daniel zumbó sobre la mesa, interrumpiendo su intercambio. Miró la pantalla y su expresión cambió a una de preocupación. Lo siento, dijo de mala gana, poniéndose de pie. Tengo que contestar. Es importante. Por supuesto, respondió Alexander, intentando disimular su decepción. Cuando Daniel salió, Alexander sintió el repentino vacío de la cafetería. Se quedó mirando las tazas de café medio vacías, con los restos de la conversación flotando en el aire. Solo, luchó contra una oleada de pensamientos. ¿Era este el momento que había estado esperando? Las respuestas parecían estar al alcance de su mano, pero la abrupta marcha de Daniel le hizo sentirse más perdido que nunca. Sacó su propio teléfono del bolsillo y pensó si debía llamar al investigador para obtener más información, pero sintió el impulso de permanecer en el momento, de disfrutar de la incertidumbre que acompañaba a las nuevas posibilidades. Sus ojos se desviaron hacia el cuaderno abandonado de Daniel sobre la mesa, un objeto pequeño y modesto, pero cargado de significado. Lo cogió y oyó con acento agudo las páginas llenas de bocetos y notas. Parecía un árbol genealógico y, mientras trazaba las líneas con los dedos, le invadió una sensación de urgencia. Casi podía sentir cómo los hilos de su vida se entrelazaban con los de Daniel, cómo se estrechaban los lazos invisibles de la familia. Justo entonces, Daniel regresó, con expresión de disculpa. Lo siento, asuntos familiares, dijo, deslizándose de nuevo en su silla. ¿Dónde estábamos? Alexander vacila y echa un vistazo al cuaderno que tiene en las manos. He encontrado esto. Parece detallar tu historia familiar. Nuestra historia familiar. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par, una mezcla de intriga y preocupación cruzó su rostro. Déjame ver. Al inclinarse juntos sobre el cuaderno, empezó a arraigar un profundo sentimiento de conexión. Ya no eran solo dos hombres reunidos por casualidad, eran almas gemelas, unidas por la sangre y la historia compartida.
Alexander sintió que un destello de esperanza se encendía en su interior, un anhelo de descubrir la verdad y quizás de forjar un vínculo que se había perdido durante demasiado tiempo. ¿Crees?, empezó Alexander, con la voz apenas por encima de un susurro, que podríamos volver a ser una familia. Daniel levantó la vista y su expresión se suavizó. Me gustaría. A Oliver también le gustaría. Siempre ha querido saber más sobre su origen. El peso del momento se asentó a su alrededor y en aquel pequeño café, entre el tintineo de las tazas y el parloteo de los clientes, convergieron dos caminos. Se adentraban en un territorio desconocido, dispuestos a explorar las posibilidades de un futuro compartido que prometía curar viejas heridas y salvar las distancias de sus pasados entrelazados. Mientras Alexander estaba sentado en la tranquila cafetería, los restos de su conversación con Daniel flotaban en el aire. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el dulce aroma de los pasteles, pero apenas se dio cuenta. Sus ojos estaban fijos en el pequeño cuaderno que había dejado sobre la mesa, con la tapa ligeramente deshilachada. Le hacía señas, prometiéndole las respuestas que buscaba desesperadamente. Cogió el cuaderno y sintió un subidón de adrenalina al abrirlo. En su interior, las páginas estaban llenas de dibujos, nombres y elaboradas líneas que los conectaban como una red de secretos a la espera de ser desentrañados. Las primeras páginas estaban dedicadas a lo que parecía ser un árbol genealógico. A Alexander se le aceleró el corazón mientras trazaba las líneas con el dedo, pasando de un nombre a otro. Se le hizo un nudo en la garganta cuando reconoció uno de los nombres, su tío, una figura rodeada de misterio desde su infancia. Podría ser, murmuró para sí, hojeando las páginas con creciente urgencia. Había notas en los márgenes, pensamientos garabateados que hablaban de reuniones familiares, conexiones perdidas y un trágico accidente que había separado a sus familias. Al pasar a una página más adelante, sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. Un dibujo de un niño con una marca de nacimiento distintiva en el brazo le devolvía la mirada. El parecido con Oliver era asombroso. Justo entonces, Daniel regresó, con una expresión mezcla de confusión y preocupación. Lo siento, dijo, deslizándose de nuevo en su asiento. Era una llamada urgente del trabajo. El corazón de Alexander latía con fuerza en su pecho. Vaciló, inseguro de cómo empezar. El peso de la revelación le presionaba, una verdad que apenas podía comprender. Daniel, dijo por fin, con voz firme a pesar de la agitación interior, he encontrado tu cuaderno. Daniel frunció las cejas, confuso. ¿Qué quieres decir? Detalla un árbol genealógico, respondió Alexander, con los dedos temblorosos mientras señalaba las páginas. Nos conecta, Daniel. Tú no eres solo alguien que comparte un parecido. Eres de la familia. Daniel se inclinó más cerca, su expresión pasó de la confusión a la intriga. ¿De qué estás hablando? Tu padre, continuó Alexander, con la voz apenas por encima de un susurro. Es mi tío. Eso te convierte en mi sobrino. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de emoción. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par y se echó hacia atrás, procesando lo que Alexander acababa de revelar. Eso no puede ser. Quiero decir, he oído historias sobre la familia de mi padre, pero nunca pensé. Tu padre y mi tío se distanciaron tras una tragedia familiar, intervino Alexander, con el corazón encogido al pensar en el pasado que los había mantenido separados. No tenía ni idea hasta este momento. Un largo silencio los envolvió, solo roto por el sonido lejano del tintineo de las tazas y la suave charla de otros clientes. Daniel se pasó una mano por el pelo, visiblemente agitado. Esto es mucho que asimilar. Lo sé, dijo Alexander, con una voz más suave, llena de empatía. Llevo años buscando respuestas sobre mi familia.
Cuando conocí a Oliver y supe lo de tu marca de nacimiento, fue como si una chispa encendiera algo muy dentro de mí. Los ojos de Daniel parpadearon con reconocimiento. Oliver, siempre decía que sentía una conexión contigo. Era extraño, pero no podía explicarlo. Eso es porque es real, replicó Alexander, inclinándose hacia adelante, con urgencia en el tono. Estamos unidos por la sangre, por la historia. Y esa marca de nacimiento es un símbolo de esa conexión. La mirada de Daniel se desvió hacia la ventana, ensimismado. Mi padre solía hablar de una familia con la que había perdido el contacto. Decía que hubo una tragedia que los separó, pero nunca entró en detalles. Ha sido un misterio para nosotros. Alexander sintió una oleada de determinación. Creo que puedo ayudar a llenar esas lagunas. Podemos descubrir la verdad juntos, Daniel, por el bien de Oliver y por el nuestro. Daniel le devolvió la mirada, con un destello de esperanza encendiéndose en sus ojos. ¿De verdad quieres hacerlo? Por supuesto, afirmó Alexander, con el corazón hinchado ante la posibilidad de recuperar los lazos familiares que habían estado rotos durante tanto tiempo. Quiero entender lo que pasó y encontrar la manera de curar estas viejas heridas. A medida que el sol bajaba en el cielo, proyectando un cálido resplandor dorado a través de las ventanas del café, los dos hombres empezaron a hablar con más libertad. Compartieron historias de sus vidas, sus luchas y sus sueños. Alexander se sintió cautivado por la resistencia de Daniel, por la forma en que había superado sus propios retos mientras cargaba con el peso de una familia que apenas conocía. Sabes, mi padre siempre decía que la familia lo es todo, dijo Daniel, con la voz llena de convicción. Es lo que nos mantenía con los pies en la tierra, incluso cuando nos sentíamos perdidos. Alexander asintió, sintiendo que crecía un cambio entre ellos. He pasado mucho tiempo construyendo mi imperio, pero ahora me doy cuenta de que he descuidado lo que realmente importa, la familia, la conexión, el legado. Quiero cambiar eso. Entonces cambiémoslo, dijo Daniel, una sonrisa rompiendo la tensión. Reunamos a nuestras familias, empezando por Oliver. Merece saber la verdad sobre quién es. Por supuesto, asintió Alexander, con un sentimiento de determinación encendiéndose en su interior. Asegurémonos de que sabe que forma parte de una historia más grande, que incluye amor y resiliencia. Mientras intercambiaban planes para volver a verse, una sensación de entusiasmo llenaba el ambiente, eclipsando la incertidumbre que se había cernido sobre sus pasados. El café, que antes había sido el telón de fondo de sus revelaciones, ahora parecía un santuario donde dos almas perdidas encontraban el camino de vuelta la una a la otra. Más tarde, cuando Alexander salió al aire fresco del atardecer, sintió un profundo cambio en su interior. Las sombras de su pasado empezaron a alejarse, sustituidas por la calidez de nuevas conexiones. Ya podía imaginar el día en que abrazaría a Oliver, el chico que, sin saberlo, le había arrastrado a este viaje de descubrimiento. Por primera vez en años, Alexander sintió que la esperanza florecía en su interior. Los hilos de su vida se entrelazaban de forma inesperada y estaba dispuesto a aceptar lo que viniera después. Se dio cuenta de que la familia no era solo una palabra. Era un vínculo que podía trascender el tiempo y la distancia, un legado por el que valía la pena luchar. Mientras caminaba hacia su coche, una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Ya no era solo Alexander Grant, el poderoso multimillonario era Alexander, un hombre a punto de redescubrir sus raíces y forjarse un camino hacia un futuro mejor, lleno de amor, conexión y la promesa de la familia. A la mañana siguiente, Alexander condujo de vuelta a Cedarwood, el pequeño pueblo que ahora tenía un nuevo significado para él. Sentía la urgencia de volver al lugar donde la historia de su familia había empezado a desvelarse.
La carretera estaba bordeada de árboles altos, cuyas hojas susurraban con la brisa, susurrando secretos del pasado. Recorrió las sinuosas carreteras que le eran familiares, invadido por un sentimiento de nostalgia. Al llegar a Cedarwood, aparcó delante de la modesta casa de Daniel. El columpio del patio se balanceaba suavemente y el sonido de las risas de los niños resonaba en un parque cercano. Respiró hondo y llamó a la puerta. Esta vez, la puerta se abrió casi de inmediato, y Oliver estaba allí, con los ojos iluminados por el reconocimiento. «Señor Grant», exclamó Oliver, con la voz llena de emoción. «Ha vuelto». Alexander se agachó hasta ponerse a la altura del chico y una cálida sonrisa se dibujó en su rostro. «Claro que sí. Prometí que volveríamos a vernos, ¿no?». Oliver asintió con entusiasmo. «Le dije a mi padre que volverías». «Lo sabía». Daniel apareció detrás de su hijo, con una sonrisa de bienvenida en la cara. «Pasa, Alexander. Te estábamos esperando». Al entrar, Alexander sintió una sensación de pertenencia que no había experimentado en años. El salón era acogedor, estaba lleno de fotos familiares y olía a café recién hecho. Era un marcado contraste con su frío e impersonal ático. Tomó asiento en el sofá desgastado pero cómodo, sintiendo el calor de un hogar construido sobre el amor y la historia compartida. Mientras se acomodaban, Daniel le tendió a Alexander una taza de café. «He estado pensando mucho desde la última vez que hablamos», admitió, con tono serio. «Hay tanto que no sabemos, pero quiero averiguar la verdad tanto como tú». «Ya he empezado a investigar», dijo Alexander, dando un sorbo al café. «He contratado a un investigador privado. Está reuniendo más información mientras hablamos». Daniel enarcó una ceja. «¿Realmente estás decidido?» «Lo estoy», respondió Alexander, con la voz llena de convicción. «No se trata solo de descubrir secretos. Se trata de volver a conectar con la familia que perdí, la familia que ambos perdimos». Oliver se sentó en el sofá junto a su padre, con los ojos desorbitados. «¿Me vas a contar un secreto?», preguntó inocentemente. Alexander sonrió, con el corazón henchido de afecto por el chico. «Sí, Oliver, creo que sí». «¿Es por la marca de nacimiento?», preguntó Oliver, señalando la marca en forma de media luna de su propio brazo. «Te enseñé la mía, ¿recuerdas?». Alexander asintió y alargó la mano para tocar suavemente la marca de nacimiento del brazo de Oliver. «Sí, se trata de la marca de nacimiento. Es algo que nos conecta a todos, a mí, a tu padre y a ti». Oliver abrió los ojos con asombro. «¿En serio? Así que somos como un equipo». «Sí, lo somos», dijo Alexander en voz baja, sintiendo el peso del momento. «Somos una familia, Oliver. Un equipo que ha estado separado durante mucho tiempo, pero ahora estamos encontrando nuestro camino de vuelta juntos». Los ojos de Daniel brillaban con lágrimas no derramadas mientras rodeaba a su hijo con un brazo. «Así es, Oliver. Y todo gracias a ti. Tú nos uniste». Oliver sonrió, con una sonrisa más brillante que nunca. «Lo sabía, sabía que éramos especiales». Mientras estaban sentados juntos, compartiendo historias y haciendo planes para el futuro, la habitación se llenó de un calor casi tangible. Alexander sintió que los muros que rodeaban su corazón se derrumbaban y eran sustituidos por el puente que tanto había deseado construir. Miró a Daniel y Oliver, sintiendo una abrumadora sensación de gratitud. Esto era lo que había estado buscando, una conexión más profunda que la riqueza, un vínculo más fuerte que el éxito. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más valioso que el imperio que había construido. Había encontrado a su familia. Los días se convirtieron en semanas mientras Alexander, Daniel y Oliver empezaban a forjar los nuevos lazos familiares que durante tanto tiempo se les habían negado.
Los tres pasaron incontables tardes juntos, compartiendo historias, explorando Cedarwood y desenredando los hilos de su pasado común. Alexander regresaba cada vez con más frecuencia al pequeño pueblo, dejando atrás su ajetreada vida empresarial en la ciudad para disfrutar de esos momentos sencillos y preciosos. Una fresca mañana, Alexander llegó a Cedarwood con un plan. Había concertado una cita con el investigador privado, que había descubierto nueva información que podría darles por fin las respuestas que buscaban. Aparcó el coche delante de la casa de Daniel, sintiendo una mezcla de expectación y nerviosismo. El investigador debía reunirse con ellos aquí y Alexander esperaba que hoy fuera el día en que por fin obtuvieran claridad. Al acercarse a la puerta principal, Oliver irrumpió en el exterior, iluminándosele la cara al ver a Alexander. «¿Estás aquí?», exclamó el chico, corriendo hacia él. «Papá y yo estábamos hablando de ti». Alexander se agachó y le revolvió el pelo cariñosamente. «Me alegro de que estés emocionado, Oliver. Hoy puede ser un gran día para todos». Daniel salió al porche y se secó las manos con un paño de cocina. Sonrió a Alexander. «Buenos días, Alexander. ¿Se trata del investigador?». «Lo es», confirmó Alexander, poniéndose en pie. «Está de camino. Dice que ha encontrado algo importante». Daniel se puso serio y miró a Oliver, que los miraba con ojos muy abiertos y curiosos. «Quizá deberíamos mandar a Oliver a jugar un rato», sugirió con suavidad. «No», protestó Oliver, sacudiendo la cabeza. «Quiero quedarme. Yo también quiero saber. Soy parte de esto, ¿verdad?». Alexander intercambió una mirada con Daniel, que dudó antes de asentir. «De acuerdo, Oliver. Puedes quedarte. Pero tienes que tener paciencia y escuchar, ¿de acuerdo?». El chico asintió con entusiasmo y se acomodó en los escalones del porche con expresión decidida. En ese momento, un elegante coche negro se detuvo frente a la casa y el investigador privado salió de él. Era un hombre enjuto, de rasgos afilados y porte serio. Se acercó y le saludó con una inclinación de cabeza. «Señor Grant, señor Carter», empezó el investigador, sacando una carpeta de su maletín. «Tengo una información que creo que estaban esperando». Alexander sintió que se le aceleraba el pulso. «Vamos», le instó, con voz firme pero teñida de expectación. El investigador abrió la carpeta y mostró una pila de documentos. «He rastreado la historia de tu familia hasta Cedarwood, como habíamos hablado. Resulta que tu tío Henry tuvo un hijo, un niño que se creía que había muerto en un accidente. Pero al profundizar, encontré discrepancias en los registros». «¿Qué tipo de discrepancias?», preguntó Daniel, acercándose, con el rostro tenso por la preocupación. El investigador respiró hondo. No había certificado de defunción del niño. En su lugar, hay registros de adopción. Parece que el niño fue colocado con otra familia bajo un nombre diferente. A Alexander le dio un vuelco el corazón. «¿Estás diciendo que el niño no murió? ¿Que fue regalado?». «Sí», confirmó el investigador, entregándole un documento. «El niño fue adoptado por una familia que se mudó poco después del accidente. Creo que ese niño es Daniel». El aire pareció abandonar los pulmones de Alexander de golpe. Se volvió para mirar a Daniel, cuyo rostro había palidecido. «¿Estás diciendo que soy hijo de Henry?». La voz de Daniel apenas superaba un susurro. El investigador asintió solemnemente. «Sí, señor Carter». Su nombre de nacimiento era Daniel Grant. Le adoptaron después del accidente y sellaron su expediente. Se pretendía protegerle, pero también ocultar la verdad. Daniel retrocedió tambaleándose, como si la revelación le hubiera golpeado físicamente. Se dejó caer en los escalones del porche junto a Oliver, que rodeó el cuello de su padre con sus pequeños brazos. «Papá», la voz de Oliver estaba llena de preocupación. «¿Estás bien?». Daniel acercó a su hijo y hundió la cara en su pelo. «Yo no lo sé, Oliver.
Es que, necesito un momento. Alexander se arrodilló junto a ellos, con sus propias emociones arremolinándose en una tormenta de conmoción, tristeza y una extraña alegría agridulce. Daniel, dijo en voz baja, apoyando una mano en el hombro de su sobrino. No tenía ni idea. Si lo hubiera sabido. Daniel levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Me he pasado toda la vida pensando que no pertenecía a ningún sitio, que solo era un niño al que nadie quería. Y ahora me dices que siempre fui parte de tu familia. Siempre has sido parte de la familia, susurró Alexander, con la voz quebrada. Solo que no lo sabíamos. Pero ahora lo sabemos, y tenemos la oportunidad de arreglarlo. De volver a ser una familia. Durante un largo rato, permanecieron sentados en silencio, asimilando la gravedad de la revelación. Entonces, lentamente, Daniel se separó de Oliver y se levantó, secándose los ojos. Se volvió hacia Alexander y respiró hondo para tranquilizarse. Tienes razón, dijo Daniel, su voz más fuerte ahora. Tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. He pasado demasiado tiempo huyendo de mi pasado, pero no quiero huir más. Alexander asintió, sintiendo una oleada de orgullo por el hombre que tenía delante. Entonces avanzaremos juntos. No más secretos, no más huidas. Oliver miró entre los dos y una sonrisa brillante se dibujó en su rostro. Entonces, ¿esto significa que realmente somos un equipo? ¿Todos nosotros? Alexander se rió y tiró del chico en sus brazos. Sí, Oliver, somos un equipo y nada va a cambiar eso. Daniel se unió al abrazo, rodeando con los brazos a su hijo y a Alexander. Los tres permanecieron en el porche, abrazados, sintiendo cómo el peso del pasado se disipaba y comenzaba un nuevo capítulo de sus vidas. En ese momento, Alejandro sintió una paz que no había conocido en años. Se dio cuenta de que el imperio que había construido, la riqueza y el éxito que había acumulado, palidecían en comparación con la sencilla y profunda alegría de encontrar a su familia. Había venido a Cedarbud en busca de respuestas, pero había encontrado algo mucho más valioso. Había encontrado sus raíces, su legado y un amor que trascendía el tiempo y la distancia. Esa misma tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas y arrojaba una luz dorada sobre la pequeña ciudad, Alexander y Daniel se sentaron en el porche a ver jugar a Oliver en el jardín. La risa del niño llenaba el aire, una melodía de esperanza y nuevos comienzos. «Sabes», dijo Daniel en voz baja, «nunca pensé que tendría esto. Una familia. Parece un sueño». Alexander sonrió, chocando su vaso de té helado contra el de Daniel. «No es un sueño, es real, y es solo el principio». Juntos, vieron cómo Oliver corría hacia ellos, con el rostro radiante de alegría. En aquel momento, todo parecía posible. El pasado había estado lleno de dolor y pérdida, pero el futuro era brillante, lleno de promesas de amor, curación y una familia reunida. Mientras Alexander miraba al horizonte, sintió algo que no había sentido en años, un profundo sentimiento de pertenencia. Ya no era solo Alexander Grant, el multimillonario. Era un hermano, un tío y, lo que era más importante, parte de una familia que por fin había vuelto a encontrarse. Y eso, se dio cuenta, fue el mayor éxito de todos. Si a ti también te está gustando, deja un like y suscríbete al canal.